Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso básico de SolidWorks. En el día de hoy vamos a diseñar esta pieza que estás viendo. Vamos a ir paso a paso para que te resulte un proceso sencillo. Una vez que hemos visto la pieza que vamos a realizar, vamos a empezar a diseñarla. Para ello estamos ya aquí, hemos abierto ya el SolidWorks, venimos aquí y recuerda, pieza y aceptar. Vamos a empezar dibujando un cuadrado de 150 por 150. 150 por 150. Y después lo vamos a extruir a 40. 120 menos 80, 40. Dibujando esta forma que estoy señalando yo aquí. Vamos a empezar por esto. Para empezar a dibujar esta pieza, voy a empezar dibujando primero un croquis. Para ello vengo aquí, croquis, y pincho aquí. Croquis. Y recuerda, aquí salen los planos. Para verlos todos hay que girar un poco. Para ello hay que pulsar la ruleta del ratón del centro y sin soltar vas girando, ¿vale? Alzado, plano alzado, la planta y la vista lateral. Voy a empezar dibujando por aquí, ¿vale? Por la planta. Para ello me posiciono y le doy un clic. Voy a dibujar un rectángulo. Vengo aquí y el rectángulo de centro. Marco aquí en el centro y dibujo, por ejemplo, un rectángulo así. Y ahora puedes darle a la tecla escape o botón derecho y seleccionar, ¿vale? De las dos maneras. Ahora lo voy a acotar. Vengo aquí, cote inteligente, pincho en esta línea y le marco 150. Y aquí lo mismo, 150. Una vez así, le doy aquí, ¿vale? A cerrar. Vengo aquí, operaciones y extruir. Y aquí le marco 40, ¿vale? No 10, sino 40. Y enter. Y le doy aquí también, ¿vale? En aceptar. Y ya tendría el rectángulo dibujado. Para centrarlo, puedo venir aquí y pinchar en isométrica. O, por ejemplo, si está la pieza así, control más 7. Y me centra. Voy a dibujar ahora 4 cuadrados de 40 por 40, que serán las 4 patas que se ven aquí. 1, 2, 3 y la cuarta que está detrás, ¿vale? 1, 2, 3 y 4 cuadrados, que serán de 40 por 40, 150, menos 70, 80, 40 a este lado y 40 a este otro. Y después voy a aplicar un rayo de 30 en las 4 esquinas. Un rayo de 30 aquí, aquí, aquí y aquí. Pulso la ruleta de ratón y sin soltar giro la pieza, ¿vale? Bueno, este cuadrado. Voy a hacer ahora un croquis aquí, en esta cara. Para ello vengo aquí, croquis y pincho en esta cara. Un clip. Vengo aquí, en esta pestaña y aquí, ¿vale? Rectángulo. Un clip. Y voy a dibujar 4 rectángulos, como he comentado anteriormente. El primero, desde esta esquina, pincho y arrastro. No te preocupes porque luego los voy a acotar, ¿vale? 1, 2, 3 y este pincho y arrastro. Y una vez así le doy a escape. Vengo aquí, cote inteligente. Y ahora toco esta línea y a la cota 40 y enter. Y aquí también. 40. Marco esta línea. 40. Vengo aquí. Y mira, cuando estas cotas son de 40 por 40, aquí puedes borrarlo y poner 40 o seleccionar esta cota, ¿vale? Le das un clic y le das aquí al verde. Y ves, ya se marca. Continúo por aquí. 40. Toco esta cota y al verde. Sigo por aquí. 40. Y esta gota 40 y enter. Una vez así, le doy aquí, ¿vale? A cerrar. Y ahora vengo aquí, bueno, salgo de aquí, pulsando aquí en esta flecha, vengo aquí a operaciones. Y lo que he comentado anteriormente, voy a extruir. Vengo aquí a extruir
y ya por defecto ya sale la extrusión en los 4 cuadrados. La distancia le marco 80. Recuerda, puedes borrar y marcar 80 o también subiendo, ¿ves? Subes hasta 80 o pinchas y aquí en esta flecha la sitúas en 80, ¿vale? Ahí en 80 y das aquí a aceptar. Pulsas aquí y para centrar la pieza, control más 7. Lo que voy a hacer ahora es hacer el redondeo en las 4 esquinas, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Para ello vengo aquí a redondeo y aquí en este valor, si tienes otro valor, lo borras y marcas 30. Y ahora aquí me está pidiendo que le marque las esquinas, ¿vale? Selecciono esta línea, esta otra, pincho y giro, esta otra, ya tendría las 4, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Una vez así, le doy aquí, a aceptar. Y centro la pieza, control más 7. Ahora voy a dibujar un círculo en el centro de diámetro 100 y lo voy a extruir 120, 240, menos 120, 120. De aquí hasta aquí, 120 de extrusión. Después voy a dibujar en el centro otro círculo de radio 25 y será un agujero pasante, como se ve. Será este aquí. Y por último voy a dibujar un círculo de radio 65 que será este que se ve aquí y lo voy a extruir. Esta extrusión será de 40. Nos hemos quedado aquí. Voy a dibujar un plano aquí en esta base. Vengo aquí, croquis y selecciono esta cara. Vengo aquí a círculo, pincho aquí en el centro y dibujo un círculo. Le doy a escape, vengo aquí con inteligente, pincho en el círculo y aquí le marco 100. 100 y enter. Le doy aquí, cierro y vengo aquí, operaciones y extruir. Pincho con la ruleta de ratón y la giro un poco y aquí marco 100. 100 y enter. Y aquí le doy a aceptar. Y ahora control más 7. Voy a dibujar aquí un círculo de diámetro 50 y va a ser pasante. Vengo aquí, croquis, selecciono esta cara, pincho aquí en círculo, pincho aquí en el centro y dibujo un círculo de diámetro 50. Marco 50 y enter. Le doy aquí a cerrar, salgo aquí, lo posiciono así en esta vista y vengo aquí, operaciones y en vez de extruir en corte, ¿vale? Y esto tiene que ser pasante. Aquí hay varias opciones. O pincho y lo paso, o aquí le marco ya una distancia que me asegure que sea pasante. Por ejemplo, le marco 200, enter. Y le doy a aceptar. Y centro la pieza. Vengo aquí y me quedo así. Ahora voy a dibujar aquí, en esta cara, un croquis. Dibujaré 2 círculos que después los voy a extruir. Pero antes quería comentarte una cosa. Suscríbete al canal para apoyarlo. Vengo aquí a croquis y pincho aquí en croquis. Me acerco un poco y selecciono esta cara. Un clip, pincho aquí en círculo, pincho aquí en el centro y dibujo un círculo de radio 25. ¿Ves? Aquí ya me lo marca. No hace falta acotarlo. Pincho aquí otra vez en el centro y dibujo otro círculo, por ejemplo, hasta ahí. Le doy a escape y vengo aquí. Inteligente. Pincho aquí y lo voy a acotar a 130. Marco 130 y enter. Pincho aquí, cerrar y salgo del croquis pinchando aquí. Lo giro un poco, pinchando con la ruleta de ratón y sin soltar y vengo aquí a operaciones. En extruir, en esta dirección no. Recuerda, o pincho y arrastro y le cambio la dirección
posicionándola así, o vengo aquí y aquí le doy a invertir, ¿vale? Y me cambia de lado. Y aquí le marco 40. 40 y enter. ¿Vale? Lo hace así. Pincho aquí en aceptar. ¿Y ves? Y ahora, para centrar la pieza, puedo venir aquí a isométrica o control más 7. Quería comentarte que ya hemos acabado de realizar este sencillo 3D de esta pieza. Y para cambiar, por ejemplo, la visualización de la pieza, si quieres, puedes venir aquí. Y aquí hay diferentes estilos, ¿vale? Este es el que he utilizado odiado. Pero, por ejemplo, está este sombreado, ¿vale? Este sombreado no se marca el contorno de color negro, ¿vale? Aquí sí. Aquí puedes cambiar tú y ver los distintos sombreados que hay. Este, por ejemplo, es sin líneas ocultas. Como indica, ¿ves? Cambia de visualización la pieza. Vienes aquí, cambias a este con líneas ocultas. O este otro. ¿Vale? Yo lo voy a dejar como estaba. Vengo aquí. Y selecciono este, ¿vale? Este. Sombreado con aristas. Y centro la pieza. Control más 7. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.